Descobrim una altra localitat de la costa. Benicàssim és una de les més desitjades per estiuejar de la província de Castelló des de finals del segle XIX. I és que compta una gran oferta estiuenca: platja, gastronomia, oci i paisatges naturals per a gaudir. Desde la provincia de Castellón para Mediterranean View, hoy visitamos el municipio de Benicàssim, una localidad muy conocida por todo el turismo que alberga desde hace décadas, pero también tiene mucha historia que contar. ¡Vamos para allá! Comenzamos nuestro recorrido pegados a la fina arena de la playa de Benicàssim, concretamente en el Hotel Boramar, un lugar histórico muy conocido tanto por los vecinos de la localidad como por los turistas. Su terraza a pie de playa y las vistas desde sus habitaciones son únicas. Allí nos espera Chema, técnico de turismo en el municipio. Soy Chema Rabasa, guía turístico de turismo de Benicàssim, y hemos quedado aquí en el Hotel Boramar porque es un sitio emblemático no solo de Benicàssim, sino de la provincia de Castellón y para el turismo valenciano en general. Es un hotel de los años 30, es el hotel más antiguo de la provincia de Castellón, es un lugar también desde el cual se puede visitar varios de los recursos turísticos más importantes que tiene esta localidad castellonense, como es por ejemplo el Paseo de las Villas y la Vía Verde del Mar, cuyo inicio está a escasos metros del Hotel Boramar. Siguiendo esa vía llegamos a la Vía Verde, una zona llena de naturaleza, un camino pegado al mar por el que hace años pasaba ese ferrocarril. Este camino está pensado tanto para senderistas como ciclistas. Mide 6 kilómetros uniendo la localidad de Benicàssim con Oropesa. El mirador dels Canons, donde ahora nos encontramos, tiene unas vistas privilegiadas de lo que se conoce como la Hoya de Benicàssim. Es una bahía cuyo paisaje nos habla de varias cosas, de varios momentos históricos. Primero, como lugar perfecto para el fondeo de embarcaciones. Muchas de estas embarcaciones fueron, hasta el siglo XIX, embarcaciones piratas. Esto fue una cosa que impidió que la gente quisiera vivir en la costa, no solo aquí en Benicàssim, en muchos otros municipios valencianos. Pero por otro lado, es el inicio del turismo prácticamente en España. Es aquí donde Joaquín Coloma, uno de los ingenieros que en el siglo XIX está participando en las obras del ferrocarril, decide construir la primera villa de veraneo, y fueron 15.000 pesetas. Pues con ese dinero se construyó la primera de la que serían las villas de Benicàssim, también conocidas como el Biarritz valenciano. Si nos vamos hacia el lado contrario, siguiendo el paseo marítimo, encontramos un conjunto de villas de gran diversidad y riqueza arquitectónica, llenas de historia. Este itinerario se conoce como la Ruta de las Villas. Villalisa es quizá la villa más conocida, más famosa, por diferentes motivos, del Paseo de las Villas de Benicàssim. Se construyó en 1942 y la encargó el conde Joaquín Bau i Nolla en un momento en el que en Benicàssim se pasaba directamente hambre en la posguerra, pero por contra se estaba construyendo una villa de estas dimensiones y estas características tan impactantes, ese porche con las columnas de mármol rojo, en fin, las habitaciones interiores que son una auténtica pasada, cada piso prácticamente de un estilo arquitectónico diferente y sobre todo el jardín con decenas de especies vegetales diferentes. Pues en este jardín tenemos algunas de las plantas más impresionantes, como un ficus australiano centenario. Ya solo recorrer el jardín de Villalisa o visitar alguna de sus exposiciones, pintura, artistas muy reconocidos internacionalmente que ocurren aquí, ya solo por eso ya merece la pena venir al Paseo de las Villas. Villamparo nos cuenta un montón de historias. Primero, es una de las villas más antiguas, data del 1880. Nos lleva a recordar que las villas durante la Guerra Civil Española fueron requisadas por el gobierno de la República y convertidas, todas ellas, desde el Hotel Boramar hasta la última de las villas, en un complejo sanitario, en un complejo hospitalario, en hospitales militares. Villa Amparo, igual que otras, cambió de nombre, se le llamó Villa Dombrowski y fue destinada sobre todo a enfermos infecciosos. Eran sobre todo soldados que habían luchado en las brigadas internacionales. En la batalla de Teruel llegó a haber más de 7.000 soldados aquí recuperándose de sus heridas. Se cuenta que fue justamente en
Villa Amparo, donde Ernest Hemingway, que había venido aquí en los años 30, durante la Guerra Civil, a cubrir como periodista de guerra la contienda, conoció a una de sus mujeres, a Martha Gellhorn, que fue además, pues se le considera la primera periodista de guerra de la historia. Todas estas historias en tan solo una villa. Caminando por el paseo marítimo, llegamos hasta una de las torres vigía más destacadas, la Torre de San Vicent, la cual tuvo un papel muy importante en la formación del núcleo urbano de Benicàssim. Es una torre que se puede visitar e incluye una visión de realidad virtual que permite observar cómo fue el aspecto de esta torre en el siglo XVI. Ya hemos llegado a la Torre de San Vicent, uno de los monumentos principales de Benicàssim y de la costa de Castellón. Ahora os voy a presentar a los guías que hacen aquí las visitas guiadas y que se la conocen a la perfección. Hola, buenas tardes. Me llamo Pep, soy guía turístico oficial. Voy a contaros un par de cositas sobre la Torre San Vicente aquí en Benicàssim. La Torre San Vicente es bastante antigua, tiene 400 años, es de finales de 1500 y como casi todas las torres que tenemos en la provincia de Castellón, se construyen para defenderse de los piratas. Existen 50 torres en la Comunidad Valenciana, 18 en la provincia de Castellón. Y esta que tenemos aquí es bastante importante porque es el motivo por el cual existe el pueblo de Benicàssim. Antes de que hicieran la torre, Benicàssim pueblo no existía. Había unas pocas alquerías separadas, no había un centro de población como por ejemplo en Oropesa o en Castellón, y precisamente era por el tema de los piratas, porque estos piratas del norte de África no eran como los piratas del Caribe, atacaban la costa, secuestraban a la gente y los vendían como esclavos en el norte de África. Entonces cada pocos kilómetros se tenían que hacer torres de defensa para defenderse. Esta la hicieron solo en 2 añitos y pocos años después de que hicieran la torre, fundan el pueblo de Benicàssim. Lo que tenéis aquí delante, por ejemplo, es un cañón de 6 libras, típicos cañones de la época, para disparar a los barcos piratas. Eran cañones que realmente no tenían una función militar muy importante porque la distancia de disparo era muy cortita, 400-500 metros, y las balas de cañón eran muy pequeñas. Realmente con este tipo de cañones no se podía hacer mucho daño a los piratas, simplemente tenían la función disuasoria, disparar, dar el aviso a las poblaciones cerquitas para evitar que los piratas atacaran. Nos dirigimos al centro de la población, concretamente a la iglesia parroquial Santo Tomás de Villanueva. Su construcción finalizó en 1776 y esto hizo que el núcleo poblacional fuese creciendo a su alrededor en pleno siglo XVIII. Estamos ahora a la puerta de la iglesia de Benicàssim, la iglesia de Santo Tomás. Es el centro neurálgico del pueblo, del casco histórico, del pueblo antiguo, podríamos decir, y una de las construcciones que permitió, o que fue un acicate para que al final la población local se consolidara. Fue Francisco Pérez Bayer, que fue un ilustrado de su época, decidió hacer una iglesia para que la gente de Benicàssim pudiera, dijéramos, no tener que irse a otro pueblo a la hora de los oficios religiosos, etc. Todo ello, junto con la mejora del camino principal que atraviesa Benicàssim, hizo lo que hoy conocemos como el Benicàssim ya asentado. O sea, podríamos decir que la iglesia fue casi el momento fundacional de este pueblo. Y además aquí alrededor tenemos todo lo principal de Benicàssim. Tenemos el teatro, tenemos la zona de las tascas alrededor de la calle Bayer, también una zona de ambiente muy neurálgica, podríamos decir. O sea, aquí alrededor es donde está el cogollito de Benicàssim y donde cuando llegas tienes que empezar a moverte un poco. Proseguimos nuestro camino subiendo al Parque Natural del Desert de Les Palmes, el cual comprende una extensión de más de 3.000 hectáreas. Su punto más alto, el Bartolo, alcanza una altura de 729 metros sobre el nivel del mar. Este lugar acoge una gran oferta también de turismo activo, de rutas por el paraje natural, pues es un lugar emblemático con unas vistas únicas. En él se puede disfrutar de la historia del lugar, de la propia naturaleza y de la luz de las estrellas durante la noche. Y qué mejor lugar para acabar o para empezar una ruta por Benicàssim que el Parque Natural del Desierto de las Palmas. Y es que sí, Benicàssim tiene un parque natural dentro de su término municipal, uno de los 22 parques naturales de la Comunidad Valenciana. Le llamaron desierto o santo desierto los padres carmelitanos que montaron aquí uno de sus monasterios a finales del siglo XVII. Desde aquí se pueden ver las ruinas del antiguo monasterio,
Desde este mirador tenemos vistas también al pico más alto, a la antigua montaña de San Miguel, después conocida por uno de los padres carmelitanos como el Monte Bartolo, el pico más alto del desierto de Las Palmas, las emblemáticas agujas de Santa Águeda, uno de los relieves de roca rodeno más emblemáticos y conocidos de la provincia de Castellón. Podemos ver también el monasterio nuevo del siglo XVIII y la portería alta, otro de los miradores privilegiados de Benicàssim, el lugar por el que antiguamente accedía la gente a este espacio santo, un espacio en el que los monjes, padres carmelitanos, hoy continúan teniendo más de 300 hectáreas y el lugar donde empezaron a elaborar su licor más famoso, el licor carmelitano, que hoy se sigue fabricando en Benicàssim con receta tradicional. Así que con estas vistas y este parque natural magnífico, nos despedimos desde Benicàssim. Benicàssim es una localidad que ofrece muchas opciones, un lugar con historia y personalidad. Ven y conoce Benicàssim.